cómo lo haces? Pues aquí me tocaría hacerlo con una presentación de PowerPoint y luego yo descargo el archivo y lo puedo enviar por el grupo, por correo. Bueno, como sea. Listo. Como sea porque nos falta más de la mitad del curso. Ok. Entonces, pues me parece que sí, si lo podemos hacer, espérame un segundo. Abro otra vez porque... Ay, no. No, me tocó cambiar de computador. Qué vaina. Clases, aquí está. Tenemos la de patrones de la herencia. Esta de aquí. Ahí ya deberían estar viendo la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, eh, para evitar efecto espejo, no compartas la pantalla completa. Bueno, listo. Entonces, tenemos a la mitad del curso más o menos. Entonces, si tú me ayudas a grabar, entonces pues sería perfecto. Entonces después compartimos la presentación con los compañeros y después la próxima semana si hay dudas o lo que sea, pues la resolvemos. Listo, profe. Ya ¿Listo? estoy grabando. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a retomar, vamos a tratar de explicar esto rápido porque sé que todos estamos cansados y que a esta hora y las clases obviamente por este método no son muy divertidas, pero bueno, también es una alternativa. Entonces, recuerden que esta mañana en clase hablamos, voy a agrandar esto, hablamos de el primer estudio de Mendel, el primer experimento de Mendel, que era este experimento es clásico. Tenemos dos líneas puras. Ustedes ven la flechita, ¿verdad? Ah, no, me toca poner esto aquí. Eh, tenemos dos líneas puras, es decir, plantas o semillas que son el resultado de muchas generaciones de entrecruzamiento y de autofertilización. Y lo que Mendel quería era como estar seguro de que este carácter morado no estaba ocultando ninguna, digamos, alelo de flores blancas. Entonces los cruzó, ¿cierto? Y en la primera generación, que él llama F1, todavía esa nomenclatura la seguimos usando. La F1 viene de filial, de hijo. Entonces, este acá produce gametos P mayúscula y este produce gametos P minúscula. Entonces, estos gametos, digamos que estos eran los óvulos y estos eran el polen, se cruzan y toda la progenie va a ser P mayúscula, P minúscula, es decir, el fenotipo es heterocigoto. Después, esta planta va a producir otra vez gametos. Entonces, esta planta produce gametos P mayúscula, óvulos P mayúscula y P minúscula. Y produce, entonces esto digamos que, supongamos que esto es polen, y produce óvulos P mayúscula, P minúscula. Bueno, ustedes me tienen que creer que esto es una P minúscula. Y Profe, una esto es, pregunta. dime, ¿A qué se refiere un gameto? gameto es una célula sexual, Listo. o sea, un óvulo o un espermatozoide. Entonces, si usamos este que tenemos acá a la derecha, es un
cuadro de Punnett, ponemos aquí P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula, ¿cierto? Y hacemos el cruce y lo que obtenemos es una proporción de 3:1. Entonces, ese resultado Mendel lo reprodujo con muchos otros caracteres. Entonces, color de la flor, color de las semillas, forma de las semillas, la forma del pod, ¿cómo se llama? De la vaina, el color de la vaina, la posición de las flores, y en todos los casos que él hizo eso, se repetía esa proporción. Entonces aparece una pregunta. Voy a hacer aquí una cosa, voy a crear voy a crear aquí una nueva diapositiva en blanco. Bueno, imagínense que ustedes tienen una flor morada. Entonces, vamos a pintar esta flor morada. Ay, caramba. Flor morada. Entonces, esta es una flor morada. Entonces, hay dos posibilidades. Esta flor puede ser homocigota, ¿cierto? Homocigota dominante, o puede ser heterocigota, es decir, tener un alelo P mayúscula y un alelo P minúscula. Entonces, Mendel hizo la pregunta, bueno, ¿cómo hago para saber esta flor si tiene este genotipo o si tiene este genotipo? Entonces él se inventó una forma, una prueba que se llama hacer un cruce de prueba. Entonces en inglés se llama un test cross, que es básicamente esta que él no sabe que es morada, ¿cierto? La va a cruzar con una homocigota recesiva que es blanca y que él sabe que es P minúscula, P minúscula. Entonces, esta de acá produce gametos, la morada produce unos gametos, la mitad de los gametos son P mayúscula y la mitad de los gametos son P minúscula. Y la blanca pues solamente produce gametos P minúscula, que son acá, entonces cruza. Entonces fíjense que aquí en la progenie, la mitad le da P mayúscula con P mayúscula, le dan unas moradas, la mitad de la progenie son moradas y la mitad de la progenie son blancas. Pero imagínense ahora que la planta morada era P mayúscula, P mayúscula. Fíjense que aquí era P mayúscula, P minúscula. Entonces, esto solamente produce gametos P mayúscula o P mayúscula. ¿Sí? Entonces, y esta de acá pues produce sus gametos P minúscula. Entonces, fíjense que aquí toda la progenie, aquí 50% y 50% de toda la progenie va a ser de flores moradas. Entonces, lo que Mendel dijo fue, mire, si usted tiene una flor morada y usted lo que usted necesita saber si es homocigota dominante o es heterocigota, lo que tiene que hacer es un cruce de prueba. ¿Qué es un cruce de prueba? Cruzarla contra un homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque si en la composición genética de alguna de esas dos plantas hay un alelo recesivo, ese alelo recesivo se va a juntar con el alelo recesivo de la planta blanca, con este de acá, para producir unas flores blancas. Si eso pasa, sabemos que esto es heterocigoto. Si no pasa, sabemos que esto es homocigoto. ¿Queda claro? Es decir, por más veces que se cruce un homocigoto dominante con uno recesivo, siempre van a dar el dominante. Sí. Si el genotipo es heterocigoto, siempre se va a expresar el dominante. Siempre, eso es como la norma. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con estos cruces de... Hablen tranquilos, acuérdense que yo no estoy viendo
homocigoto recesivo y dominante, ¿sí? Pero digamos, también hay heterocigoto recesivo dominante o solo heterocigoto. No. Homo significa igual, ¿cierto? Sí. Entonces, homocigoto recesivo es cuando los dos alelos son recesivos. Y homocigoto dominante es cuando los dos alelos son dominantes. El heterocigoto es cuando tiene un alelo dominante y uno recesivo. Entonces no hay ni dominante. El heterocigoto es solo heterocigoto. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, fíjense que las tablas de Punnett nos permiten hacer cualquier tipo de cruce que nosotros queramos de una forma muy fácil. ¿Sí? No es sino hacer como el tricky y ponemos ahí los alelos que produce cada una de estas plantas y podemos predecir, podemos estimar la progenie que vamos a encontrar. Para ver estos resultados, pues digamos hay que hacer un número de cruces bastante grande para poder decir, vea, sí, 50% de lo que yo veo son flores blancas, amarillas, o pues si yo hago 3 plantas, pues me va a quedar la duda de si de pronto esta planta existe, sino que simplemente por azar no quedó metida dentro de la muestra. Bueno, ya habíamos hablado entonces de las plantas diploides y haploides, o de los, perdón, de los genotipos haploides y diploides, y también habíamos hablado de los genes, los alelos y los losos. Bueno, entonces, existen unos caracteres dominantes, como por ejemplo el color de ojos cafés, del cual hablamos esta mañana, el color de ojos azul en humanos es recesivo. Para tener color de ojos azules hay que tener, perdón, 2 copias del alelo recesivo. Entonces, hay que tener 2 copias, es decir, tiene que ser A, supongamos que el alelo era A minúscula, y este puede ser A mayúscula, o A mayúscula, A mayúscula. Bueno, listo. Aquí tenemos otro caso, en unas ranitas, el recesivo es sin manchas y el dominante es con manchas. Entonces, tenemos acá el genotipo y el fenotipo. Acuérdense que el fenotipo es el producto del genotipo por el ambiente. Entonces, voy a poner un ejemplo absurdo. Tenemos una señora de ojos cafés. Normalmente pasa lo contrario. Una señora de ojos cafés que se pone lentes de contacto azul para parecer mona. Entonces, pues, el ambiente está, no está mostrando la verdadera expresión de los genes. Entonces, ¿cuál es la primera ley de Mendel? Durante la formación de los gametos, acuérdense que los gametos son, en este caso, los óvulos o el polen, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto final. Del gameto filial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Devolvámonos acá. Pues básicamente la primera ley de Mendel dice que cuando ocurre la fertilización, digamos, una parte muy importante de esta ley es que aquí se producen gametos P mayúscula y aquí se producen gametos P minúscula. El cruce de esto con esto es por azar. ¿De dónde viene este gameto P mayúscula y este gameto P minúscula?
Entonces, ¿qué gametos produce esta planta? Produce gametos S, Y mayúscula, y este de acá produce gametos S, esta es una S minúscula, y Y minúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando se autofertiliza? Entonces, acuérdense que es esta flechita, se autofertiliza SY mayúscula con SY minúscula. Entonces vamos a tener una progenie que es S minúscula, Y mayúscula, Y minúscula. En este caso, liso es dominante sobre rugoso, amarillo es dominante sobre verde, entonces tenemos todas las semillas son lisas verdes. Hasta ahí no hay problema. Entonces después Mendel se preguntó, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, este cruce, no sé qué, ¿qué pasa si yo autofertilizo esto? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué gametos salen de acá? Entonces va a haber unos gametos que sean S mayúscula, Y mayúscula, todas las combinaciones posibles, esta con esta, ahora este con este, S mayúscula, Y minúscula, ahora S minúscula, Y mayúscula, y S minúscula, Y minúscula. Esto es una Y mayúscula. ¿Listo? Esos son todos los posibles gametos que pueden salir de una planta cuando estamos considerando dos alelos a la vez. Entonces acá tenemos el cuadro de Punnett. S mayúscula, Y mayúscula, S mayúscula, Y minúscula, S minúscula, Y mayúscula, S minúscula, Y minúscula. Listo. Y hacemos los cruces de todo contra todo. ¿Listo? Entonces ya eso lo sabemos hacer. Entonces, vamos a contar cuántas semillas amarillas lisas obtenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Amarillas lisas tenemos 9. Ahora miremos amarillas rugosas. Tenemos una amarilla rugosas, no me digas este no. Perdón, ignoren este, amarillas rugosas, hay una, dos, voy a ponerlas con cruz. 1, 2, 3 amarillas rugosas. Tenemos 3. Ahora miremos cuántas verdes lisas hay. Entonces hay 1, 2, 3 verdes lisas. ¿Y cuántas verdes rugosas hay? Entonces aquí hay solamente una. ¿Listo? Entonces aparece una proporción 9, 3, 3, 1. ¿Listo? Ahora sobre este mismo resultado vamos a hacer la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si ignoramos el otro carácter? ¿Qué pasa si solamente tenemos en cuenta el color? Entonces vamos a mirar. Entonces diremos cuántas amarillas y cuántas verdes hay. Entonces amarillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillas. No me tiras 9, no me acuerdo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 amarillas. ¿Cierto? ¿Cuántas verdes hay? 1, 2, 3 y 4 verdes. Una proporción de 12 a 4, que es lo mismo que decir una proporción de 3 a 1. ¿Listo? Y ahora contemos cuántas lisas y rugosas hay. Entonces lisas hay 1, 2,
orejas largas tiene 2 caracteres. Vamos a cruzar 2 caracteres. Orejas largas y orejas cortas versus bigote largo y bigote corto. ¿Listo? Yo hago los cruces, ya como vimos que se hace. Y obtenemos una proporción 9:3:3:1. Eso nos está diciendo que la herencia de ese carácter, orejas largas, es independiente de la herencia de los bigotes. ¿Esto queda claro? Profe, ¿por qué es independiente? Porque fíjate que cuando lo hacemos acá, mira, fíjate que aquí en este caso acá, fíjate que aquí estamos pensando solamente en un carácter, ¿cierto? Entonces, fíjate que aquí cuando fertilizamos, autofertilizamos el heterocigoto, obtenemos una proporción de 3:1. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Cuando lo hacemos con los 2 caracteres, también obtenemos lo mismo. Obtenemos 3:1 para amarillo a verde y 3:1 para liso rugoso. Si amarillo y verde, si los 2 se afectaran entre ellos, estas proporciones 3:1 se desviarían de ese número. Saldrían un número un poco diferente. ¿Podemos hacer un ejemplo de ese? ¿De qué? Como de que no, o sea, de que dependa una de la otra. Ahorita les muestro cómo es la cosa. Por el momento vamos aquí. Yo ahorita les muestro. Esto es algo que ustedes lo van a ver mucho mejor explicado en genética. Esto es apenas una entradita de la genética, pero es que necesitamos entender esto para entender los principios de evolución. ¿Sí? Esto es indispensable para entender evolución. Entonces, Mendel dijo, mire, quiere decir que hay una segunda ley que dice que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia del otro rasgo. Bueno, pues entonces un día Mendel se murió. Y estos resultados quedaron en los anaqueles, pues, de las revistas científicas, hasta que, como les conté esta mañana, 3 investigadores redescubrieron lo que Mendel había propuesto y digamos que confirmaron los resultados de Mendel. Pero después, y a partir de más o menos de 1910, comienza una expansión tremenda de la genética porque se dieron cuenta que las propuestas de Mendel explicaban una gran cantidad de patrones hereditarios. Comenzaron a investigar más. Entonces querían saber más, qué era lo que pasaba. Bueno, entonces hicieron diferentes modelos. Y en ese momento aparece un señor que se llamaba, de apellido Morgan, que quería estudiar genética en un laboratorio en Estados Unidos. Y Morgan pues estaba buscando un modelo biológico en que estudiar. Y un amigo de él, que era entomólogo, le dijo, oiga, Morgan, le propongo que utilice unas mosquitas que se llaman Drosophila melanogaster, que son unas mosquitas muy simpáticas y que le pueden servir ahí para sus estudios genéticos. ¿Por qué Drosophila? Porque son fáciles de criar. La Drosophila es un género de moscas bastante grande, hay como unas 16 especies dentro de este género. Una de estas son las Drosophila melanogaster. Son unas moscas muy bonitas que frecuentemente se ven volando alrededor de las frutas, sobre todo en tierra caliente. Son las mosquitas como amarillitas, bonitas, que tienen ojitos rojos. Son lo más de bonitas. Y son fáciles de criar. Ellas lo que comen es la levadura que crece sobre las frutas. Entonces se pueden tener como unos frasquitos donde uno pone típicamente banano. En ese banano crecen levaduras
tenían el cuerpo más oscuro, unas muscas más peludas, que tenían las alas de colores diferentes, bueno, y comenzó a estudiar la herencia de esas características que él iba pues acumulando. Y se comenzó a dar cuenta que había veces en las cuales las leyes de Mendel no funcionaban. Entonces dijeron, no, pero pues no es que Mendel se haya equivocado, sino pues porque es que hay caracteres que sí se heredan independientemente, pero hay caracteres que no se heredan independientemente. Entonces, a eso se llama el ligamiento genético. Ese es el nombre que le pusieron. No vamos a explicar mucho cómo hicieron los experimentos, pero básicamente lo que descubrieron cuando descubrieron el ligamiento genético es que por casualidad los caracteres que había estudiado Mendel estaban en cromosomas diferentes. Acuérdense que pues Mendel no tenía ni idea de los cromosomas, pero por pura casualidad esos caracteres estaban en cromosomas diferentes. Acuérdense que cuando hablamos de la meiosis dijimos que una cosa que pasaba en la meiosis era que el cromosoma materno y el cromosoma paterno se podrían segregar diferente dependiendo de cómo se pusieran en el plano ecuatorial durante la meiosis, durante la profase de la meiosis. ¿Se acuerdan que yo les mostré con mis dedos cómo era la cosa? Entonces, ellos también pensaron, bueno, pero a ver, ¿cuántos caracteres puede tener una mosca? Pues muchos. ¿Cuántos caracteres puede tener una persona? Color de ojos, color de piel, forma de la nariz, forma de las orejas, estatura, si es gorda, si es flaca, si le gusta el azúcar, si no le gusta, hay miles de caracteres. Entonces, lo que dijeron es, no puede ser, ya para la época de Morgan habían descubierto, ya sabían que existían los cromosomas, debe ser que un cromosoma lleva más de un carácter. No puede ser que un carácter corresponda a un cromosoma, pues porque si no habría solamente 7 caracteres y pues obviamente hay más de 7 caracteres en una alberja o en una mosca. Entonces dijeron, mire, lo que debe pasar es que en ese cromosoma debe haber más de un carácter. Supongamos que este es un cromosoma y que aquí hay un carácter que se llama A mayúscula y aquí hay un carácter que se llama B mayúscula. Entonces, en genética hay como 3 posibilidades. Una posibilidad es que este alelo y este alelo estén en el mismo cromosoma. Otra, pero estén alejaditos entre sí. Otra posibilidad es que este alelo A mayúscula y A minúscula estén en el mismo cromosoma, pero cercanos entre sí. Y otra posibilidad, bueno, este cromosoma, este alelo esté en un cromosoma y este alelo esté en otro cromosoma. Ahora, vamos a pintar 2 alelos porque estamos considerando que esto es un sistema diploide. Entonces vamos a pintar A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A y B. Listo. Dependiendo de cómo estén estos alelos en el mismo cromosoma, si están en el mismo cromosoma lejos o cerca, el patrón de herencia es un poco diferente. Y eso es lo que está pintado acá. Entonces, básicamente fíjense que aquí tienen, es el mismo cromosoma, pero tiene alelos diferentes, A mayúscula, y aquí tenemos A minúscula, y aquí A mayúscula, bueno, digamos AB minúscula y AB mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que estos son cromosomas homólogos, tienen la misma información. ¿Qué pasa en la meiosis? Que los cromosomas homólogos se aparean. ¿Y qué pasa cuando se aparean? Se recombinan. ¿Y qué quiere decir que se recombinen? Quiere decir que si esto con esto se recombina,
Voy a borrar esto y lo voy a hacer diferente para que puedan ver el ejemplo fácil. Entonces aquí tenemos un A mayúscula, B mayúscula. Ahora voy a hacerlo como si esto fuera un heterocigoto. A mayúscula, B minúscula. Entonces vamos a suponer que estos dos cromosomas se recombinan. Entonces, ¿qué quiere decir que se recombinen? Que en la progenie va a haber algunos cromosomas que sean A mayúscula, B minúscula. Es decir, fíjense que este cromosoma venía por acá, se recombinó, se pasó a este lado y ahora viene por acá. Y por aquí tenemos un A minúscula, B mayúscula. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando estos dos alelos están muy cerquita entre sí? María, por favor. Qué pena con ustedes, es que aquí una gente hablando. A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Entonces, cuando los alelos están lejos, pueden ocurrir muchos eventos de recombinación. Digamos, se puede formar un quiasma acá, un quiasma acá, un quiasma acá. Y entonces, algunos de los alelos algunos de los cromosomas hijos van a ser recombinantes. Pero cuando los alelos están muy cercanos entre sí, la probabilidad de que se separen, de que preciso ocurra un quiasma acá, preciso, es muy baja. Entonces nosotros tenemos algunos caracteres que frecuentemente van ligados. Por ejemplo, ¿qué? El ejemplo más obvio es color de ojos y pelo, color de pelo. Normalmente, las personas de cabello oscuro tienen los ojos oscuros y las personas de cabello claro tienen los ojos claros. De vez en cuando aparecen unas personas que tienen los ojos claros y el cabello oscuro, o el cabello oscuro y los ojos claros. Pero la norma, la mayoría, digamos lo más común, es que estos dos alelos, color oscuro de ojos y de pelo, estén ligados, y estos dos alelos, color de ojos azules y pelo mono, estén ligados. Y rara vez se separan entre sí. Y entonces, pues sí, de pronto aparecen, no sé, por ejemplo, unas personas en San Andrés que son unas personas morenas, cabello oscuro con ojos azules. Pero eso es un evento raro. ¿Por qué es raro? Porque la probabilidad de que dos alelos se separen depende de la distancia que los separa. Si los dos alelos están muy juntos, la probabilidad de separarse es baja. Si los alelos están separados, la probabilidad de separarse es alta. Si los alelos están en cromosomas independientes, esto se ve tacho acá, voy a volverlo a hacer, cromosomas independientes, se heredan totalmente independiente uno del otro. Esta ligación de los cromosomas, ligamiento de los cromosomas o de los caracteres, no la conocía el Mendel. Mendel no llegó, digamos, a hacer experimentos como para demostrar que el ligamiento genético. Pero el ligamiento genético depende de la distancia. ¿Por qué se llama ligamiento? Porque cuando las personas que estudiaron esto no sabían que el ADN era el material genético. No sabían que era un gen. Entonces lo único que veían eran las características, digamos, fenotípicas. Entonces, digamos, en este caso que tenemos aquí pintado, tenemos unos casos donde no hay entrecruzamiento, algunos cromosomas no se entrecruzan, y otros cromosomas, digamos, existe una mayor probabilidad de tener recombinantes entre B y C, porque esos alelos están lejanos, que entre A y B, porque estos alelos están cercanos.
Profe, es ¿Preguntas? decir, que los alelos A y C no están ligados, a pesar de estar en el mismo cromosoma. Los alelos A, pues es que ahí ya nos metemos un poco en la cosa genética. La frecuencia más alta de recombinación que puede existir es el 50%. Nosotros decimos que los alelos están ligados cuando en la progenie la frecuencia de recombinación es diferente al 50%. ¿Sí? Listo. Ay, dicho de otra forma, lo voy a tratar de explicar de otra manera. Nosotros decimos que dos alelos están ligados cuando en la progenie aparecen recombinantes de esos dos alelos. Ahí decimos que están ligados. Sí, pero Listo, pueden profe. estar ligados poquito o mucho, dependiendo de la distancia que separa los alelos. Entonces, en resumen, lo que básicamente estamos diciendo es que pues Mendel fue el primero que estudió esto, pero pues Mendel estudió lo básico, lo primario, primero que se estudia en genética. Pero obviamente a medida que va pasando el tiempo, la genética se va complicando y complicando y complicando, y pues hoy, digamos, pasamos de no tener ni idea de Mendel que existían los cromosomas a hoy en día tener miles de genomas totalmente secuenciados. Entonces nuestro nivel de comprensión pues es mucho más fino que el que tenía Mendel. Mendel, acuérdense que esto que él se inventó acá era una hipótesis. Él se inventó una explicación a unos resultados que él obtuvo, pero no tenía información biológica que realmente pues tenía los datos numéricos, pero no podía explicar que había unos cromosomas que tenían unos alelos, que hacían meiosis, que la recombinación era o que la fertilización era cuando se juntaban el óvulo y el espermatozoide. Eso él no lo tenía claro. Todo esto es una hipótesis, pero a medida que ha pasado el tiempo y se han ido haciendo estudios de diferentes tipos, lo que vemos es que esta explicación de Mendel se puede casar perfecto con los otros datos biológicos. Pero Mendel no es la explicación de toda la genética, es la base para entender todo lo que viene detrás. Bueno, entonces, ya para terminar, no sé si tienen más preguntas. Entonces, vamos a hablar de la dominancia incompleta. Resulta que Mendel, digamos, en todos sus modelos, o casi todos sus modelos, Mendel estudió caracteres que eran claramente diferenciables, es decir, flores moradas con flores blancas, semillas rojas, semillas amarillas o semillas verdes, pero no había nunca semillas verdes claras o no había flores lilas. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan que en el video que vimos nos contaron que Mendel había sido un monje que vivía pues, en un monasterio? Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial unos judíos se escondieron en el monasterio donde vivió Mendel y se pusieron por allá a esculcar y encontraron unos cuadernos de Mendel que nadie había visto nunca. Los encontraron por allá escondidos en algún lado debajo del piso, bueno. Y resulta que esos cuadernos que tenía Mendel, que descubrieron en ese momento, de alguna forma contradecían lo que Mendel había propuesto en su primero y segundo principio. Entonces hay toda pues una discusión que nunca sabremos la verdad. Esos experimentos habían sido hechos con petunias y resulta que en las petunias
si yo tengo una flor morada y una flor blanca que producen unos gametos, este produce unos gametos R mayúscula y este produce unos gametos R minúscula. Pero cuando yo los cruzo, pues sale un heterocigoto, bueno, aquí lo llaman R y R'. Entonces aquí tenemos unos hijos que son R y R', pero estos no son dominantes, sino son intermedios entre el dominante y el recesivo. Si después hacemos el siguiente cruce, entonces bueno, este produce gametos R prima y este también R y este R prima. R prima. Tenemos lo que tenemos acá. Si hacemos todos los cruces, los homocigotos dominantes van a ser rojos, como este de acá. Los heterocigotos R', van a ser rosados, digamos, que es el color intermedio, y los homocigotos recesivos van a ser blancos. Entonces Mendel dijo, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Pero cómo así? Se cayó mi teoría genética. Resulta que Mendel no sabía tampoco nada de bioquímica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Y realmente esta situación no es que, digamos, niegue la teoría de Mendel. Lo que pasa es que Mendel no sabía que los genes, me voy a devolver aquí, Mendel no sabía que los genes son una secuencia de ADN. Entonces, voy a cambiar de color. Entonces, este es un cromosoma y este cajita es un gen. Este gen codifica para un RNA que después se va a convertir en una proteína, que es esta cosa acá. ¿Listo? Cuando ocurre una mutación, supongamos que aquí había una A mayúscula, una adenina, y esa adenina se convierte en una timina, ¿cierto? En la forma tridimensional de esta proteína, bueno, se puede cambiar un aminoácido por otro. Vamos a suponer que había leucina y ahora vamos a suponer que se vuelve, no sé, tirosina. Cambio así súper extremo, tirosina. Ahora esta proteína ya no se dobla como debería doblarse, sino se dobla así. Entonces, ¿qué pasa? Que esta nueva proteína no es funcional. Esa proteína ya no anda bien. Esta proteína ya no anda bien. Entonces, volviendo a la dominancia incompleta, cuando tenemos un alelo como este, en este caso de acá, cuando tenemos el caso de la dominancia completa, que es el caso clásico de Mendel, el alelo, la proteína que produce, que se sintetiza a partir de este gen dominante, es tan eficiente, tan activa, es una proteína, pues, la última maravilla del desierto, es una berraquera. Alcanza, cuando está en el estado heterocigoto y el organismo solo tiene una copia del alelo, alcanza a producir suficiente pigmento como para que nosotros veamos los pétalos morados. Entonces, por eso es que oculta el fenotipo recesivo. Pero cuando la dominancia es incompleta, lo que pasa es que el alelo dominante no es tan dominante. Es una enzima, pues, ahí que no es tan eficiente, es regular. Entonces, ¿qué pasa? Para poder producir flores rojas se necesita que los dos alelos estén activos. Si solamente uno de los dos alelos está activo, produce la mitad del producto que debería producir, porque esta enzima no es tan eficiente, pues el resultado que nosotros vemos es que la flor no es tan roja. Nosotros decimos, es que es una flor rosada. Y el homocigoto recesivo tiene dos alelos que no son funcionales.
dominancia incompleta. Y Mendel tampoco sabía en ese momento que pues los genes producían proteínas o producían enzimas y que las enzimas podían tener diferentes grados de eficiencia, enzimas muy activas y enzimas menos activas, y que de eso depende que el fenotipo que nosotros veamos sea o sea intermedio o sea dominante. ¿Preguntas? Profe, es decir que en la dominancia incompleta realmente no hay alelos ni dominantes ni recesivos, ¿no? Sí, pues el recesivo sí hay, porque el recesivo se necesita que haya dos copias, pero no hay mucha diferencia entre el dominante y el intermedio. Ok. Y una cuestión puramente bioquímica, ¿sí? Pues se produce una enzima, digamos la enzima dominante es una enzima que no es tan eficiente, entonces no alcanza a producir tanto pigmento como para que nosotros con la actividad de una sola enzima funcional alcancemos a ver esto morado. Se ve un poquito morado, pero no totalmente morado. Ok. Profe, una pregunta. ¿En la naturaleza es más común ver la dominancia incompleta o la que sí es completa? Pues es más común la dominancia completa. La dominancia incompleta no es tan común. Ok. Bueno, entonces, conclusión, aquí vamos a volver a este dibujo de acá. Entonces, obviamente el pobre Mendel fue un tipo súper incomprendido en su época, pues porque esto que les estoy explicando, imagínense explicarle esto a una gente por allá que lo único que le interesa es que si la flor tiene 5 pétalos, 8 pétalos, que si el estambre de para arriba o de para abajo, que si las hojas son lisas o rugosas. Pero estas ideas de Mendel, digamos, han sobrevivido y además se ha comprobado que lo que Mendel propuso tiene un fundamento biológico. Y también nos hace pensar un poco, y esto es digamos un poco el tema que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a hablar de evolución, es que finalmente lo que pasa es que a diferencia de lo que se creía en la época de Mendel, se creía, vamos a escribir aquí, en la época de Mendel se creía que si un señor alto se casaba con una señora bajita, todos los hijos iban a ser medianos. ¿Sí? Entonces, supongamos pintar con verde. Este señor alto, señor aquí, se casó con una señora bajita. Entonces lo que se creía en la época de Mendel es que todos los hijos iban a ser medianos. Es decir, que había como una pérdida de la variabilidad genética, como que todo se revolvía. Pero en realidad eso es pura falta de observación. Si una señora, vamos a decir cualquier bobada, una señora muy inteligente se casa con un señor bruto, entonces todos los hijos salían más o menos. Y eso en realidad no pasa. Lo que pasa es que el carácter recesivo solamente se expresa cuando este personaje tiene que tener dos alelos para expresar ese carácter, ¿cierto? Dos alelos recesivos. Pero una buena parte de la población es heterocigota. Entonces, estos llevan el alelo recesivo, pero no lo expresan. Sin embargo, sí, cuando se cruzan estos dos individuos, vamos a suponer que cruzan este con este, existe la probabilidad
aparezcan unos homocigotos recesivos. Esta idea que les acabo de decir y que les voy a explicar mejor la próxima clase, es la base que da origen a la teoría neodarwiniana, que es la base de la evolución, es la explicación de cómo ocurre la evolución. Acuérdense que al principio de este curso nosotros dijimos, o al principio de esta parte del curso dijimos, vea, lo que nosotros queremos es entender la relación que hay entre la herencia y la evolución, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí estamos hablando de variación genética. Estos A mayúscula y A minúscula, ¿qué son? Son alelos diferentes, es decir, son variantes diferentes del mismo gen. Y esas variantes diferentes del mismo gen pueden representar diferentes ventajas adaptativas. Es decir, puede ser que en un momento determinado sea muy ventajoso tener flores moradas, o puede ser que sea muy ventajoso tener flores blancas. ¿Sí? Entonces, esos caracteres diferentes le confieren a los organismos diferentes habilidades. A veces resultan muy beneficiosos, a veces no tan beneficiosos. Pero de ahí es de donde emerge la idea de selección natural y de evolución. Y eso lo vamos a explicar en la próxima clase. ¿Preguntas? Profe, ¿qué hace que un alelo sea dominante o recesivo? Bueno, lo que hace que un alelo es pues una variante de la proteína, y cuando es dominante es porque esa proteína funciona bien. Esa enzima es eficiente, tiene una tasa de transformación en el producto bastante alta. Eso es en general un alelo dominante. Generalmente los alelos recesivos típicamente son mutaciones, son alelos que llevan mutaciones que hacen que el gen no sea funcional o que funcione muy mal. Por eso es que los alelos recesivos generalmente, en el caso de los humanos, se asocian con enfermedades. No siempre, porque por ejemplo, tener los ojos azules no es una enfermedad. Pero hoy en día, bueno, el tema de enfermedad es una palabra complicadísima hoy en día, pues porque uno puede ofender a alguien sin proponerse. Pero por ejemplo, ustedes han oído hablar del albinismo, ¿no? ¿Conocen el albinismo? Sí. Que son esas personas muy Sí. blancas que no producen melanina. Entonces, esas personas son portadoras de dos mutaciones, bueno, que interrumpen una vía por allá, que evita que esas personas produzcan melanina. Hoy en día, a las personas con albinismo, no se considera una enfermedad, se considera una condición. Usted tiene algo ahí especial, diferente, pero usted realmente no es que esté enfermo. Sí, una enfermedad es otra cosa. Pero hay algunas mutaciones que sí producen enfermedades. Pues, por ejemplo, ¿se acuerdan la niña esa que yo les conté que era hija de 2 hermanos y nieta de unos primos, ¿no? Esa niña tenía 2 enfermedades metabólicas. Una era Tay-Sachs y la otra era fenilalcaptonuria. ¿Que son qué? Nombres ahí complicados para enfermedades que son causadas por mutaciones en alguna ruta metabólica. Entonces, la fenilalcaptonuria está inhibida la ruta de síntesis del triptófano, y Tay-Sachs lo que hace es que hace que ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama esa sustancia? La sustancia que cubre las neuronas y que agiliza la transmisión de las señales eléctricas en las neuronas no se produzca bien. Entonces las neuronas funcionan mal. Son 2 enfermedades de origen genético, metabólico, que solamente se expresan si la persona tiene 2 copias de ese gen. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Mielina, gracias, Mielina. Uy, es que a estas horas ya estoy cansadísima. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar aquí y nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas o preguntas, alístenlas. Ojalá lean este tema. Acuérdense de la tarea de mitosis y meiosis. Y nos vemos la próxima semana. Listo, profe, gracias. Listo, Bueno. profe, gracias. Buenas noches Feliz a todos. noche. Luego que El descansen. profesor, Chao. buenas noches. Chao, chao, que